Muy buenas tardes a todos mis seguidores de mi canal English Passion. Les habla su profesor Alberto Pérez. El día de hoy les trae The Simple Past, o Past Simple, but talking about actions, talking about exercises in the past. ¿Ok? Le vamos a hablar acerca de oraciones, acerca de ejercicios realizados en el pasado. ¿Ok? Porque de eso trata el pasado simple, para hablar acerca de acciones que se ejecutaron en el pasado. Let's start with this definition. The simple past expresses an action in the past taking place once, never several times. It can also be used for actions taking place one after another or in the middle of another action. Okay? So pay attention to that. Taking place one after another or in the middle of another action. Esto quiere decir que el pasado simple se expresa una acción que tuvo lugar en el pasado una sola vez, nunca varias veces. ¿Ok? Nunca varias veces. También puede ser usado para acciones que tomen lugar una detrás de la otra, en forma de secuencia. ¿Ok? En el medio de alguna u otra acción. ¿Ok? La forma del pasado, su estructura, la establecemos de cierta manera. Aquí tenemos sujeto, aquí tenemos su forma positiva, por supuesto, aquí tenemos su verbo en pasado. ¿Ok? Tan solamente un sujeto y un verbo, allí tenemos una oración en pasado, siempre y cuando el verbo esté en pasado. For example, I spoke, yo hablé. It means, I spoke, yo hablé. La mayoría de las oraciones, por supuesto, tienen complementos, pero no es obligatorio para conformar una oración. Por eso es que digo que tan solo decir un sujeto y un verbo en pasado, y ahí estoy hablando de una oración en pasado simple. Veamos cómo hacer una negativa. La misma oración, pero negando. Se hace la negativa, se hace con el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del pasado? El auxiliar del pasado es el did. Muy bien. Ahora, lo colocamos negando. ¿Dónde colocamos la negación not? La vamos a colocar después del auxiliar, ¿ok? El not la vamos a colocar después del auxiliar. Entonces, pronunciamos de la siguiente manera. I did not speak. I did not speak. Y esto que viene después del not, vamos a colocar o vamos a pronunciar el verbo en presente, no en pasado. ¿Por qué? Si estamos hablando del pasado simple. Bueno, sencillamente porque ya el auxiliar habla de eso. Transforma el verbo en pasado. Entonces, en este sentido, no se coloca o no se dice el verbo en pasado, porque ya hay la presencia del did, que es el auxiliar. ¿Podemos hacer la contracción del did negando? Sí. ¿Cuál sería? Didn't. Didn't. ¿Ok? N apóstrofe T pegado al did. En este sentido, diría I didn't speak. I didn't speak. Yo no hablé. Entonces, repito, negación, sujeto, en este caso el I, el auxiliar que se utiliza, obviamente, si estamos hablando del pasado es el did, luego el not, si la vamos a hacer sin contracción, y luego el verbo en presente, ¿ok? En presente. ¿Por qué en presente y no en pasado? Porque hay uso del auxiliar. Cuando hay uso del auxiliar, el verbo va en presente, no en pasado. Vamos con la pregunta, question. Para hacer preguntas de sí, no, yes, no question en English, llamadas yes, no question en inglés, comenzamos con el auxiliar. Acabamos de decir que el auxiliar es did. Entonces, did I speak? Did I speak? Yo hablé. En forma de pregunta tenemos acá. Entonces, veamos que después del did voy a colocar el sujeto. Después del sujeto voy a colocar el verbo. ¿En qué tiempo? En presente. ¿Por qué? Porque hay presencia del did. ¿Qué pasa si quisiera añadir un complemento? Diría English, for example. Did I speak English yesterday? O después de English diría yesterday. Agrego dos elementos. Lo que hablé y cuándo lo hablé. Did I speak English yesterday? ¿Hablé inglés ayer? En este sentido, estoy diciendo una oración interrogativa del pasado. For irregular verb, you use the past form. We have a list of verbs
Okay, in here, for regular verbs, just add ed. Aquí dice, para verbos irregulares, usamos la forma del pasado. Puedes ver una lista de verbos que tengo acá. Te voy a dejar este link al final del video, esta página web, para que tú tengas acceso a esta información y puedas verificar la lista de verbos. Obviamente en la segunda columna vas a encontrar los verbos en pasado. Para los verbos regulares solamente vas a añadir ed. Como ustedes saben, existen dos tipos de verbos en inglés: los verbos irregulares y los verbos regulares. Los verbos regulares, para pasarlos a pasado, solamente le vas a agregar ed al final. Si termina en e, por supuesto, le agregas solamente la d. Veamos aquí este cuadro que ejemplifica eso que le estoy comentando. Después de la e final, solamente vas a añadir d. Por ejemplo, love, loved. Consonante final, después de una corta y vocal acentuada, vas a tener una duplicación de la última consonante. For example, admit, admitted, travel, traveled. Después de una y final, después de una consonante y, vas a convertir la y en una i latina. Por ejemplo, Harry, Harriet. Esto solamente va a ser cuando esa y es precedida por una consonante. Si es precedida por una consonante como la R, tú vas a cambiar esa y por la i latina y le agregas ed. Si no es precedida por una consonante, esa y, no vas a aplicar la regla, solamente ed. Por ejemplo, play, play está precedida por una vocal. Al estar precedida por una vocal, simplemente tú vas a agregar ed y listo. No se aplica la regla del cambio de la i. Vamos a hablar acerca del uso del pasado simple. Tenemos 4 usos. Number 1. Action in the past taking place once, never or several times. Una acción que toma lugar en el pasado, nunca varias veces. Example. He visited his parents every weekend. Él visitó a sus padres todos los fines de semana o cada fin de semana. Number 2. Action in the past taking place one after the other. Acciones que toman lugar en el pasado, una detrás de la otra. Example. He came in, took off his coat, and sat down. Él entró, quitó su chaqueta y se sentó. Number 3. Action in the past taking place in the middle of another action. Acción que toma lugar en el medio de otra acción. For example, when I was having breakfast, the phone suddenly rang. Cuando estaba desayunando, el teléfono de repente sonó. Entonces aquí tenemos el past simple. Subject and rang, the verb in past simple. Que cuando está en el medio de otra acción. And if sentence type 2. This is for the conditional number 2. Este es para el condicional número 2, que tenemos un ejemplo acá. If I had a lot of money, I would share it with you. Si yo tuviese mucho dinero, lo compartiría contigo. Entonces aquí la cláusula del if se hace en pasado simple. Ese es el cuarto uso del pasado simple, donde lo puedes observar. Muy bien. Signal words of simple past. Señales del pasado simple. O palabras, señales del pasado simple. Yesterday, 2 minutes ago, in 1990, for example, a date in the past, and the other day, last Friday, last month, last week, etc. Ok, tenemos el ayer, yesterday, 2 minutes ago. Cuando vean este ago acá, es hace 2 minutos. In 1990, en 1990, una fecha un año que se refiere al pasado. The other day es el otro día. Last Friday, el viernes pasado. Last month, as I said before, es el mes pasado. Last year, el año pasado, etc. So we have in here several links that are good for you to practice. Aquí tenemos varios links que son buenos para ti, para que practiques. Tenemos el was y el were, el uso de él. Tenemos oraciones positivas en el pasado, respuesta de preguntas, oraciones negativas, preguntas en pasado simple y preguntas con interrogativas en pasado simple. Aquí puedes observar ejercicios mezclados también. Y aquí algunas entrevistas de ejercicios, etc.
Tenemos entonces un gran conglomerado de ejercicios donde puedes practicar. Vamos a hacer el primero para que tengas alguna forma de cómo se hacen los ejercicios. Fíjate acá. Exercise with was or were. Tenemos que el was y el were son los verbos to be en pasado. El was te trabaja con el I, con el he, she, it, tercera persona singular y primera persona singular. Y el were te trabaja con you, te trabaja con we, te trabaja con they. Veamos. I, si tenemos el I, dijimos que trabaja con was. I was happy, yo era feliz. Number 2, you trabaja con were. You were angry, tú estabas enojado. She was in London last week. Was works with she. Okay, el was trabaja con she. El he trabaja con was. He was on holiday. Él estaba de vacaciones. It was cold. Estaba frío. We were at school. Nosotros estábamos en la escuela. You were at the cinema. Tú estabas en el cine. They were at home. Ellos estaban en casa. The cat was on the roof. El gato estaba en el techo. The children were in the garden. Los niños estaban en el jardín. Los niños es plural, the children. So you have to use were. Okay, so let's check answers. Vamos a checar las respuestas. Y aquí puedes observar, great, all answers are correct. Genial, todas las respuestas están correctas. Entonces le estaré dejando el link debajo del video en la descripción, tanto que les había comentado. Tienen acá el gran conglomerado de links para hacer ejercicios del pasado simple. Una vez ya explicado la forma de cómo se hacen las oraciones en pasado simple, pueden observar y pueden realizar los ejercicios. Aquí tenemos otro ejercicio, otra página, en la cual putting the verb in brackets into the gaps. Use simple past. Watch the punctuation and form sentences or questions. Aquí dice que coloca los verbos que están entre paréntesis en los espacios. Usa el pasado simple. Fíjate en los signos de puntuación en las oraciones o preguntas. Es importante. Did, aquí, fíjense que es una pregunta, tienen el complemento y acá tienen el signo de interrogación. Fíjate acá cómo se hace. Este es un ejemplo donde puedes observar cómo se realiza. El did va en el primer lugar, puesto que es una pregunta de yes, no question. Luego tenemos el verbo que te dan entre paréntesis. Nunca lo vas a colocar con el to, porque ese es cuando se coloca el to, porque no está conjugado. ¿Ok? Vamos a quitarle este to y vamos a colocar aquí el verbo en presente. ¿Por qué? Porque es una pregunta y hay presencia del did. En este caso queda igual el verbo. Lo pueden observar acá. Y así van a hacer sucesivamente con las demás oraciones. Bueno amigos, esto es todo. Esto ha sido todo el video. Como les dije, les dejaré también este link de este ejercicio para que puedan realizarlo y puedan practicar el tiempo pasado simple. Recuerden suscribirse a mi canal para que sigan recibiendo las notificaciones de mis videos, como también pueden darle me gusta si les gustó el video, por supuesto, y puedan compartirlo con sus amigos y familiares. Bye bye, take care and see you in the next video.